Hola, muy buenos días a todas, todos y todes quienes se han incorporado puntualmente hoy. Como equipo de dirección de prácticas, les damos la bienvenida y esperamos que lo que tenemos preparado para ustedes les ayude a tener una visión muy general de lo que se espera de ustedes y lo que pueda suceder en este primer semestre 2025. Voy a comenzar por presentar al equipo de dirección de prácticas que está conformado por académicos y profesionales. Y el día de hoy, entre todos, vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones. Vamos a compartir algunos puntos claves de cosas que nosotros consideramos muy importantes en varias temáticas que vamos a abordar el día de hoy. Y después, bueno, cuando terminemos, les contaremos qué sucede mañana. Comienzo por presentar a Marcela Aracena, Leslie Maxwell. Hola. ¿Dónde está Cristian? Se me perdió Cristian. A Cristian, está saludando Cristian, ya, perfecto. Y a Cintia, ¿dónde está Cintia? Cintia está por ahí, Cintia Mesina, que es nuestra secretaria administrativa. Así es que trabajamos, este es un equipo chiquitito que trabaja muy unido, nos conocemos hace un tiempo ya y estamos muy ansiosos también de lo que va a pasar este año. Yo creo que ese aspecto de la ansiedad que pueda generar un nuevo proceso, una nueva actividad, lo sentimos todas, todos y todes sentimos, y se repite a lo largo de la vida en distintas instancias. El primer día que uno se acerca a la práctica, el primer día que conoce al profesor guía, el primer día que conoce a los estudiantes, etcétera. Así que también es parte de los procesos aprender a manejar esa energía, esa ansiedad, sabiendo que llevan años ya preparándose para esto, ¿no? Así es que en ese sentido esperamos que las actividades que son actividades generales que prepara la dirección de práctica para ustedes les acompañen. Ustedes van a tener más actividades de acompañamiento durante el semestre. Nosotros como equipos vamos a estar siempre dispuestos a contestar sus preguntas, a canalizarlas para que la persona que deba responderla también se contacte con ustedes en caso de que nosotros no podamos dar esa información. Pero les recordamos que ustedes tienen coordinadores de prácticas de sus carreras y que en esta semana las carreras deben organizar también sus procesos de inducción con las cosas específicas de cada carrera, ¿ya? Así es que, habiendo dicho esto, estamos muy felices de estar aquí hoy con ustedes. Le deseamos lo mejor para lo que comienza este semestre y yo le voy a dar entonces ahora la palabra a Marcela, que va a comenzar nuestra presentación. Así es que si tienen alguna duda, pueden hacer sus preguntas a través del chat. También les vamos a ir dando tiempo durante la presentación para que ustedes las hagan. Si alguien se siente incómodo, incómoda con hacer la pregunta, lo puede hacer a través del chat, lo puede hacer con mensaje directo, etcétera. Así que esperamos que sea una conversación muy tranquila, muy cordial y ojalá que les aporte para este inicio. Adelante, Marcela. Gracias María Eugenia. Bueno, un nuevo año, una nueva semana de inducción, así ya venimos desde el 2020 realizando esta actividad y desde el año pasado que esta inducción está pensada no exclusivamente para las carreras de pedagogía, entonces, sino que también está pensada para las carreras como kinesiología y dirección de orquesta y las futuras carreras que abra la universidad. La temática que se seleccionó para esta ocasión es una temática que responde a que en los últimos años se han suscitado distintas problemáticas en los centros de práctica, tanto de educación como del área de la salud. Y frente a eso, tuvimos una larga discusión en enero, que era lo más pertinente para hacer una inducción general desde la universidad y cómo poder abordarlo. Entonces, lo primero es que esta jornada eh, busca que ustedes reflexionen y si hay alguna dificultad o sientan que algo les falta desarrollar, ya tengan algunas herramientas mínimas para poder discutirlas con sus profesores guía o los tutores en el área de kinesiología, etcétera. Y así.
poder abordarlo. Se escucha muy bajo. Espera un momento, voy a ver si subo el micrófono. Si se escucha un poquito bajo, profesor. A ver, ahí se escuchará mejor. ¿Se escucha mejor? Espérense, voy a ver. A ver. Ahí se escucha mejor, ¿sí? Se escucha, ¿cierto? Ya. Entonces es eso. A lo mejor puede ser que también el equipo en que están recepcionando ustedes, algunos de los estudiantes, está muy bajito también. Entonces ahí ver cómo se puede calibrar. Y por lo mismo, vamos a trabajar. Es importante que en esta jornada puedan tener ustedes un celular en mano para poder acceder a distintos mentis que vamos a... Ah, ya, súper. Gracias, gracias, chicos, chicas, por todas las respuestas que han puesto en el chat. Voy viendo las ventanitas y ahí me quedo más tranquila. Me asusté cuando me pusieron de que se escuchaba abajo, pero son cosas que pasan en este tipo de actividades. Eh, entonces, si tienen algún celular, porque vamos a trabajar con varios Menti de forma paralela y por lo mismo es importante que en el fondo veamos que es una actividad de reflexión de forma conjunta. Es eso. Leslie, ¿puedes avanzar a la siguiente lámina? Como mencionan aquí, nosotros en el fondo estamos en un proceso que vamos a iniciar y en que transitamos de ser estudiantes a ser profesionales finalmente. Y eso sí o sí nos enmarca en tener que situarnos de una forma distinta. Y esa forma distinta, algunos de ustedes, yo creo que la mayoría de ustedes han tenido experiencias de trabajo durante su proceso formativo, pero aún así ya nos sentimos como profesionales. O sea, los que son profesores, en el fondo profesores en formación, ya se sienten profesores. Los que son kinesiólogos, futuros kinesiólogos, ya se sienten más kinesiólogos. Entonces, y los directores de orquesta también ya se deberían sentir mucho más empoderados en su rol. Y esto es como la prueba final que nos encontramos frente al cierre de este proceso. Entonces, es lógico que van a surgir nuevas responsabilidades en este camino y esas responsabilidades a veces también uno tiene miedos, que es lo normal, de si estamos abordando de la forma correcta o de la forma incorrecta. Esas preguntas son preguntas que sí se dan en la práctica profesional y se tienen que dar, porque es un paso grande. Entonces, la invitación es que en el fondo miremos este nuevo desafío profesional desde cómo nos tenemos que situar en este rol profesional. Leslie, ¿puedes compartir la siguiente lámina? Entonces, por lo mismo, yo los voy a invitar a que se puedan conectar a través de este código QR o bien ingresando este número, que es el 86362599, a la página de Mentimeter y responder la primera pregunta. ¿Cuál crees que es tu mayor desafío en esta nueva etapa? Lo que nosotros le estamos sugiriendo es que por favor mencionen la carrera que son ustedes, no su nombre, solo la carrera como un abreviado, por ejemplo, si es básica, poner BAS y indicar en un concepto breve, por ejemplo, si su mayor desafío, ¿cómo sería a lo mejor la relación con mis colegas? Ese podría ser, es un ejemplo. Van a tener espacio. Bueno, vamos a tirar esto arriba. Ya. Entonces, frente a la pregunta, ¿cuál crees que es tu mayor desafío en esta nueva etapa? Ya llevamos 68 respuestas, así que es un buen número. Y voy a leer algunas de las cosas que yo creo que se vuelven a repetir. Por ejemplo, sentir que les falta conocimientos. Eso, cómo pueden organizar la gestión del aula, los apoderados, los contextos, cómo se pueden conectar con su estudiante. Eh, el control total de un curso. Yo creo que esa palabra siempre me genera un poco de ansiedad. Eh, cómo mantener el interés en la asignatura, la propia confianza. Yo creo que ese es cómo confío en mí. ¿Sí? El ingreso al mundo laboral.
no sentirme explotado laboralmente. O sea, ahí ya es como yo me veo como un profesional dentro del espacio. Eh, voy a ver si los apoderados, sí, los apoderados siempre es un tema, lo administrativo. Gestionar la frustración e inseguridad. Sí, yo creo que eso es algo que pasa en general en todas las carreras, porque es uno el que finalmente termina generando ciertos accionarios. Mejor comunicación con mis colegas y confianza en mis habilidades. Tener una actitud proactiva. Ah, aquí educación parvularia está con la tesis de por medio. Sí, y yo creo que ese es un tema. El ritmo, el dominio de grupo, gestionar los tiempos, sí. El estrés es algo que también a uno le cuesta cuando ya está inserto. La relación kine-paciente. Sí, yo creo que también en el área de salud esa relación es un tema como desafío. Así que gracias a la estudiante o la estudiante de kinesiología que puso su semilla en respuestas en este mundo de educación. Eh, ya. Hay gente que está más segura, o sea, de que pone nada, creo que no tengo un desafío, es súper válido. Las aulas multigrado, sí, ese es un gran desafío, superar el pánico escénico. ¿Ven? Hay muchas cosas que son bastante comunes si uno mira esta primera pregunta como desafío en esta etapa. Y por lo mismo, la pregunta que los invitamos ahora a contestar es: ¿reconocen algún aspecto de su desempeño que deban adecuar al contexto para responder al rol que esperan de ustedes en la práctica? Solamente un concepto, porque esto va a ser una nube de palabras. No es necesario que pongan de qué carrera son. Así que los invito a que escaneen o bien nuevamente ingresen por el link. Lo que más se repite es en el fondo la confianza, que es algún aspecto que deberían adecuar en este nuevo rol, la paciencia, la organización, que es un tema dentro del desarrollo laboral. Hay un dicho que dice que el ejercicio hace el maestro. Ahí la confianza va a llegar en medida en que más ejerciten su profesión. O sea, ese sentir confianza es algo de largo aliento. Y sí, la paciencia también es un tema que va dentro de qué aspectos a lo mejor ustedes tienen que adecuar en esta vuelta. No todo sale tan rápido como uno espera en este proceso formativo. El vocabulario, claro, ya nos situamos en un espacio formal, ser proactivo, la seguridad, la creatividad. Muchos de estos factores que en el fondo sienten que tienen que adecuar implica un trabajo interno de ustedes que no es solo, no se aprende de forma exclusiva en la formación, sino que también con el diálogo con los otros, ver, observar cómo se debería trabajar en los distintos contextos. Sí, está interesante la nueva palabra. No pensé que saldría confianza como una de las cosas que más se repiten dentro de ustedes. Sí, me imaginé que organización era un tema que iba a salir, qué es lo que tienen que ustedes adecuar. Pero si observan, todos tienen aspectos similares que piensan que tienen que adecuar al rol que se espera en la práctica. Entonces, no es que ustedes estén solos en este camino. De hecho, hoy día hay más de 120 personas conectadas que tienen
situaciones o temores similares a este nuevo ciclo que se inicia. Así que tranquilo, de verdad, tranquilas, tranquilos, tranquiles, que, que sí se puede avanzar en este proceso de la práctica final. Así que nosotros sabemos que sí se da. Así que muchas, muchas gracias. ¿Qué es importante en el fondo cuando nosotros nos insertemos en los distintos espacios laborales? Eh, es bueno que ustedes empiecen a desarrollar la capacidad de leer los contextos, eh, porque eso apertura muchas formas de diálogo. Si uno no sabe cómo es el proyecto de la institución, qué enfoque tiene, difícilmente va a poder entender el contexto. Yo me imagino que en el área de la salud es súper distinto ingresar a lo mejor a un espacio privado del área de la salud versus uno público. Y es lo mismo que en educación. Ingresar a un espacio privado tiene ciertas normativas distintas versus las normativas que están mandatadas en lo público. Y así sucesivamente. Entonces, es importante de que ustedes, todos los reglamentos que tengan sus centros de práctica, los revisen, los lean, los conozcan, la reglamentación, los protocolos, qué protocolos existen tanto en el área de la salud como en el área de educación. Hay leyes que en el fondo nos mandatan a todos los futuros profesionales. Entonces, eso es básico al momento de leer un contexto laboral. También, ¿qué necesitan ustedes en esta mirada de inserción integral? O sea, una parte es la formación, pero no solo es la formación lo que uno tiene que desarrollar en estas inserciones laborales. Difícilmente, si ustedes quieren estar integrados en un espacio, si no saludan, es más difícil que se puedan integrar. Si no entienden que en el fondo es importante tener un buen trato entre sus pares, entre sus usuarios o sus estudiantes y las distintas aristas, por más que sean excelentes en lo curricular, no van a poder a lo mejor encajar en estos espacios laborales, porque en el fondo tanto lo blando como lo árido van de la mano. O sea, no puede ser todo solamente currículum o solamente lo formativo. Es importante y es un muy buen sustento para que ustedes se sientan seguros, pero también todo lo que implica saludar, ser amable, es parte también de las inserciones laborales. Y por último, si llegan a tener problemas o bien hay cosas que ustedes sienten que están débiles, es importante pedir ayuda. O sea, este momento es el momento en que ustedes si sienten que algo no lo saben o no saben cómo poder abordarlo, soliciten ayuda. O sea, tanto la universidad como los espacios de formación que se buscan para que ustedes puedan generar su práctica, tienen que darles apoyo. Y si no sucede, por ejemplo, en los centros de práctica, eso tienen que mencionarlo en la universidad, porque si no se hace eso, difícil, su experiencia práctica puede ser un dolor de cabeza y no podemos a lo mejor generar una solución temprana. Así que tomen presente eso, el tema del buen trato, conocer bien la normativa de los espacios, pero además también tener la capacidad de preguntar, de pedir ayuda. Marcela, ¿Ya? disculpa, hay una ¿Qué pregunta? pregunta. Sí, hay una pregunta de Jacob, yo la voy a leer. Ya. Dice acá, tengo dudas respecto a lo laboral. En el colegio, ¿ante quién debo responder? ¿Y qué cosas no pueden mandarme a hacer? Me parece que mandar ya no corresponde. Pero si Ya, quieres, puedes quizás responder a Jacob y si hay otra pregunta más, la pueden ir dejando en el chat también. ya. ¿Ante quién debo responder en el colegio? Lo primero es que normalmente cuando se hace la inserción en el centro de práctica, en el área escolar,
Todos los establecimientos son bastante jerárquicos, son muy pocos los establecimientos educacionales que no sean jerárquicos. Entonces, frente a eso, como son jerárquicos, sí tienen reglamentos internos. Lo lógico que como estudiante, tú estudiante en práctica, la primera persona que debería ser tu apoyo es el profesor guía. Y ese profesor guía pues tiene que ser de la especialidad y además, como normalmente tienen jefatura de curso, también si es distinto el profesor guía de jefatura de curso, debería ser también el profesor guía de jefatura de curso. Cuando hay problemas como de convivencia escolar, ahí es el equipo relacionado a convivencia escolar, porque yo podría decir, hable con el orientador, hable con la psicóloga, pero ahí es el equipo de convivencia escolar quien te debería indicar quién aborda las problemáticas de transversalidad, si es un problema que traspasa exclusivamente el trabajo en la misma aula, la misma aula, si es algo mucho más grave. Y dependiendo el nivel de gravedad es como se da la escalada, pero tu primer apoyo en el centro de práctica tiene que ser el profesor guía. Ahora, ese profesor guía no es que él esté solo contigo, entonces también hay un diálogo con el tutor de UNCE que también tiene que generar ciertos aportes. Si hay problemas de diálogo con el profesor o la profesora guía, es importante que eso sí sea conversado con el tutor o tutora que te asigna la carrera, porque ahí sí es una situación mucho más compleja, hay que buscar otro tipo de camino. Eso es importante, o sea, ustedes tienen que tener la confianza que en el fondo cada espacio de práctica tiene que tener su soporte. En kinesiología tienen otra figura y de hecho vamos a pilotear una figura de apoyo desde la universidad diferente. Pero eso ya después cuando estemos más adelante les vamos a contar exclusivamente a la gente de kinesiología. Pero tienen contrapartes. Es importante que las contrapartes ustedes dialoguen con ellas frente a cualquier problemática o frente a cualquier temor que tengan ustedes, porque la inserción en el espacio laboral es algo diferente. Todos han tenido prácticas previas, pero en el fondo se espera de que ustedes ya en este ciclo empiecen a desarrollar un nivel de autonomía para que el próximo año ya sean profesionales. Entonces, hay cosas que a lo mejor antes estuvieron mucho más acompañados y ahora sí ya es un poco, tienen que ustedes desarrollar ciertas habilidades, pero es claro que la inserción siempre va a funcionar, conocer los contextos, desarrollar habilidades blandas y además solicitar la ayuda cuando corresponde. Eso, Leslie. Y ahora sí te doy la palabra a ti. Gracias. Buenos días a todas, todos, todes. Eh, como decía Marcela, lo que tenemos que tener claro es que cuando iniciamos nuestra práctica profesional final, ya en los centros de práctica no se nos ve como los y las estudiantes, sino que ya se nos ve como un profesional, digamos, y se espera, ¿no es cierto?, un comportamiento profesional. Es decir, que si vamos a hacer la práctica en el área de la educación, vamos a ser profesores en el área de la salud, kinesiólogos, en el área de arte, directores de teatro, por lo tanto, se espera que el desempeño nuestro esté en esa lógica. Es súper importante entender que en los centros de práctica ellos y ellas están esperando que llegue un profesional del área, no están esperando un estudiante, ¿no es cierto?, que si bien es cierto es un proceso que aún es formativo y hay acompañamientos y apoyo, se espera que nos comportemos como nuestros pares y que nos relacionemos, digamos, también como con toda la comunidad en esa lógica, porque ustedes no solamente se van a relacionar con sus profesionales guía, ¿no es cierto?, ya sea en el centro de salud, en el centro cultural o en el colegio, sino que se van a relacionar con la comunidad, se van a relacionar con estudiantes, se van a relacionar con pacientes, se van a relacionar con apoderados, se van a relacionar con público, con la gente del territorio y eh, lo que se espera de nosotros es que asumamos ese rol por completo.
Voy a pasar ahora a explicarles y esto es súper importante que estén súper atentos porque ya han aparecido algunas consultas. Vamos a entrar directamente en el terreno de los derechos que tienen ustedes como profesionales de información dentro de su proceso de práctica final y también las responsabilidades. Comentarles que estos derechos y estas responsabilidades no son antojadicias, no es que se nos ocurriera a nosotros o a los centros de práctica arbitrariamente y dijéramos, bueno, estos van a ser, sino que responden en primer lugar a leyes, tanto el área de la educación como el área de salud y el área de la cultura. Hay leyes que norman, ¿no es cierto?, los ejercicios de las distintas profesiones. Esas leyes están contempladas en la Constitución, por ejemplo, y también normativas internacionales como por ejemplo las declaraciones de derechos humanos, declaraciones de derechos de la infancia y la niñez, etcétera. También estos derechos y responsabilidades están establecidos a propósito de normativas y de protocolos propios de la universidad. Por lo tanto, como decía Marcela en algún minuto, es muy, muy, muy importante que ustedes, antes de iniciar su práctica, revisen las reglamentaciones. ¿Ya? Por ejemplo, hay un reglamento de práctica y en este año va a salir la actualización de ese reglamento y todos esos protocolos, hay un protocolo, por ejemplo, respecto de la violencia de género. Todos esos reglamentos y protocolos están en la comunidad virtual UNCE. Todo ese material ustedes tienen acceso y es importante que lo lean porque en el fondo va a ser el rayado de cancha y el marco de actuación que por un lado les va a garantizar sus derechos y por otro lado también les va a indicar algunas responsabilidades que ustedes tienen en este nuevo proceso. Por otro lado, también están las normativas y los protocolos de los centros de práctica. Y eso es súper importante. Tienen que entender, por ejemplo, que cada colegio tiene reglamentación, tiene reglamentos de estudio, tiene reglamentos de comportamiento de los docentes y de los y las estudiantes, los centros de salud también. Por ejemplo, están los derechos del paciente de la salud, que cuando nosotros vamos a los consultorios, a los CEFAM o a cualquier centro médico, están por lo general pegados. Es vital que ustedes se informen de eso, porque en el fondo eso va a orientarle respecto de su marco de actuación. Hace un rato un estudiante decía, bueno, de quién dependo, quién tengo que rendirle, eso también va a depender del centro de práctica, porque si bien es cierto, ustedes tienen como acompañantes y como apoyo a sus tutores de la UNCE y a los y las profesionales guía que los apoyan en el centro de práctica, ustedes cuando ingresan a un centro de práctica están bajo las normativas y los protocolos de ese centro de prácticas. Por lo tanto, en un colegio, de una u otra manera, también van a responder al director o a la directora o en el CEFAM al director o directora del CEFAM. Entonces, para que ustedes puedan moverse con seguridad, hablábamos ahí, ¿no es cierto? En el mapa conceptual salía el tema de la confianza. Cuando uno sabe dónde está pisando, cuando uno conoce el terreno, se fortalecen las confianzas personales, ¿no es cierto? Y profesionales. Por lo tanto, conocer estas normativas y protocolos, tanto de la UNCE, las que tenemos acá diseñadas para apoyarlos y para garantizarles derechos y responsabilidades, como las que hay en los centros de práctica, es fundamental para que ustedes también se manejen con confianza en esos espacios. Y eso es responsabilidad de ustedes. Si bien es cierto, ustedes pueden pedirle a sus profesionales guía, el material, tienen que asegurarse ustedes de buscar también ese material. En el caso de las normativas y protocolos de la UNCE, todo lo que tenga que ver con su práctica está colgado en el sitio, en la comunidad virtual de prácticas. ¿Ya? Y eso ustedes van a tener acceso, están todas las normativas, todos los protocolos, es cosa de entrar a sus sitios de práctica, a su comunidad y bajar ese material, los seguros de salud, etcétera, está todo eso ahí. Y las normativas y protocolos de los centros de práctica pueden pedirle a su tutor UMCE como a su profesional guía que les indique que les pueda hacer, digamos, acercar ese material y si ese material no está tan expedito, ir a pedirlo también a las autoridades correspondientes en los centros de práctica. Yo creo que eso se ve siempre bien cuando uno recibe un estudiante, un profesional en formación, y ese profesional en formación
tiene interés en conocer y informarse respecto de la cultura del centro de práctica y de las normativas, siempre es bien recibido. También estos derechos y responsabilidades se han establecido a propósito de la evaluación de los desempeños de los profesionales en formación que hacen los centros de práctica y profesionales guía. Marcela por ahí les comentaba, nosotros todos los años nos reunimos con los profesionales guía a final del año para que nos comenten cómo han visto a nuestros profesionales de formación UNCE desempeñarse en los centros de práctica. Em, entonces nos hacen la evaluación curricular, pero también nos hacen la evaluación integral de cómo se desempeñan. Y hay algo que nos ha llamado la atención, por ejemplo, que hay un reclamo persistente respecto del trato. Dicen, ¿por qué no saludan? Entran a los centros de práctica y nos saludan, entran, van. Esas son cosas que nosotros levantamos todos los años y que de una u otra manera van dándonos insumo para que nosotros podamos a ustedes orientarles en de qué manera poder actuar en sus prácticas finales para lograr una inserción integral en el proceso de práctica final. Y lo otro es la sistematización de casos críticos presentados en prácticas profesionales. A lo largo de los años se han establecido situaciones complejas que hemos tratado de resolver. Para eso estamos también como dirección de práctica, para apoyarles y tratar junto con sus carreras, que son el primer soporte que tienen ustedes en su proceso de práctica. Desde la dirección de práctica también estamos para apoyar en esas situaciones complejas y conflictivas, pero también eso a nosotros nos ha ido dando información sobre qué situaciones se pueden presentar. Por ejemplo, estas situaciones derivaron en la construcción del protocolo para violencia de género, donde hay indicaciones respecto de qué hacer en caso de que presenciemos violencia de género, de que seamos víctimas de violencia de género, y todas esas cosas han ido, ¿no es cierto?, también estableciendo un marco de actuación que pueda a ustedes apoyarles en este proceso. Muchas veces hay situaciones que ameritan que ustedes sean flexibles respecto de sus horarios para poder atender situaciones específicas. Y es importante que estén atentos y atentas a esas situaciones, ¿ya? Porque, como les decíamos, no se espera solo el trabajo de ustedes en el aula o en la consulta, o lo que dura la consulta, sino que también se espera, ¿no es cierto? Y se evalúa el trato con sus pares. Entonces hay que tener un poco de flexibilidad también para poder desarrollarse de manera integral en los centros de práctica. Ujú. O el cómo se dan, muchas veces también es importante el cómo se dan las relaciones con los otros y otras. Muchas veces hay centros de práctica que han manifestado, por ejemplo, que el trato que tienen, por ejemplo, un profesor fuera del aula con sus estudiantes no es el que corresponde, ¿ya? Entonces tenemos que estar atentos y atentas a esas situaciones porque son las que han generado problemáticas y situaciones críticas en otras circunstancias de práctica. Lo digo Marcela, por un ¿quieres decir ejemplo algo? mucho más concreto, Leslie. Miren, por ejemplo, si ustedes llegaran, o sea, yo entiendo, todas las horas no lectivas se entiende que es como para hacer todas las articulaciones, y eso es lo correcto. Y también uno entiende de que toda profesión tiene un horario de entrada y de salida, pero vamos a hacer un ejemplo muy, muy que puede pasar en colegio. Si a lo mejor justo usted está con una problema, está trabajando con un curso y hay un estudiante que tiene un problema con alguna evaluación y se cita al apoderado. Y el apoderado, su horario termina a las 2 de la tarde, pero el apoderado no va a llegar a las 2 de la tarde y puede llegar a las 2 y cuarto. Se entiende que en esos contextos, igual, lo ideal, porque usted ha estado involucrado como estudiante en práctica con su profesor guía, esperar a que llegue el apoderado. Entonces, ese tipo de cosas es cuando los colegios dicen y se van, porque frente a situaciones como ese tipo de cosas, que como un ejemplo muy concreto y que es más habitual en los colegios, eh, dicen no tengo horario, ya se acabó mi horario y me tengo que ir. Entonces, aquí hay que ver quién es el fondo, qué es lo que estamos protegiendo en los espacios
profesionales, el bien superior del niño y del adolescente. Entonces, ese tipo de cosas es lo que ustedes tienen que mirar a la larga. No es que en el fondo tengan que quedarse en el colegio más horas para hacer vida social o porque al director, a la directora se le antoja que se queden más horas porque su cantidad de horas encuentra que es muy mínima, sino que es en el fondo sopesar situaciones que de repente sí implica quedarse un poco más. Eso es lo que en el fondo nosotros mencionamos en esta vuelta. En el fondo, más allá de cualquier normativa, es manejarse con, perdón, es manejarse con la flexibilidad, es manejarse con la flexibilidad que requiere cualquier contexto de desempeño profesional, ¿ya? Siempre y cuando eso obviamente no transgreda nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Pero no podemos, digamos, las carreras que imparte la UNCE son carreras que tienen un sentido social. Nosotros no estamos, ¿no es cierto?, metidos en una oficina contando números y haciendo, ¿no es cierto?, la contabilidad de una empresa. Nos relacionamos con comunidades. Entonces, eso también requiere que nosotros tengamos una apertura y una flexibilidad, porque no solamente porque nuestro desempeño profesional no solamente se ve respecto de las competencias específicas de la profesión, sino que también hay un aspecto ético que vamos a ver más adelante que se espera en todos los centros y yo creo que ustedes también lo ven, ¿no es cierto? En la relación y en lo que exigen, por ejemplo, en la misma universidad respecto de sus directores o directoras de carrera, respecto de sus profesores o profesoras, lo que han vivido, como, por ejemplo, si es que en algún minuto van al CEFAM o no, a una atención, ustedes saben lo que varía, por ejemplo, que te atienda un profesional que cumple con lo estrictamente necesario y toma la hora y no sé qué, y no te explica nada, a otra persona que se dé el tiempo de explicarte qué es lo que tienes, por qué te diagnosticó o por qué te está haciendo hacer tales o cuales ejercicios, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso, con cómo entendemos el ejercicio profesional como un conjunto de desempeños profesionales, pero también éticos, comunitarios y sociales. Eso. Entonces pasamos a los derechos. Ya, como les decía, estos derechos están establecidos a propósito de leyes, de declaraciones de derechos humanos, las normativas, los reglamentos y las normativas UNCE, como también algunos en términos generales. El primer derecho que tienen ustedes a ser respetados y respetadas en su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos discriminatorios, vejatorios o degradantes, ni de maltratos físicos y o psicológicos. Y eso es muy importante que ustedes estén atentos y atentas a resguardar. Eso también lo saben sus tutores y tutoras UNCE, como también lo hemos comunicado a los profesionales guía, la mayoría de los profesionales guía, sobre todo con aquellos que tenemos un trabajo ya de años que han sido profesionales guía de y nuestras estudiantes. Eh, Otro derecho es a ser informados o informadas oportunamente respecto de los procedimientos administrativos relacionados con sus actividades de práctica, como la asignación de su tutor o tutora de práctica, sus profesionales guías de práctica, el centro de práctica, los horarios, la documentación requerida, entre otros. ¿Ya? Y a quienes ustedes, y si es que hasta el día de hoy no tienen esa información, es importante que se comuniquen con sus tutores o tutoras y en su defecto, si esa comunicación no es tan expedita, con sus directores de carrera, porque es responsabilidad de las carreras este tipo de información que ustedes tengan. Así como también lo que yo lo que les contaba es que en el sitio virtual de práctica hay un set de documentación que ustedes necesitan también conocer para su práctica. Entonces, están estos procesos de inducción que estamos haciendo ahora nosotros con ustedes, pero también están los procesos de inducción de práctica que realizan las propias carreras y la información que van a estar recibiendo de sus tutores y tutoras y también la información que ustedes tienen que solicitar en los centros de práctica.
ese sentido, es importante que sepan que nosotros tenemos como dirección de práctica, tenemos una encuesta de medio término que la hacemos en general pasado aproximadamente un mes y medio, 2 meses, que ustedes están en la práctica y que es importante que ustedes la respondan porque cumple la función de levantar estas alertas tempranas. No sé, no me he ido a ver mi tutor, el profesional guía me deja sola, no me ha hecho acompañamiento y cada vez que sucede esto, nosotros nos activamos y resolvemos rápidamente. No esperen al final de la práctica para decir todo resultó mal, ¿ya? Porque nosotros estamos aquí también para ir atendiendo eso, como decía María Eugenia. Bueno, otro de los derechos que ustedes tienen es a ser acompañados y acompañadas y orientados y orientadas en su inserción en el centro de práctica respecto de las labores que deben desempeñar en ese espacio. Y ahí volvemos un poco a lo que conversábamos antes, que hay centros de práctica que les van a solicitar, les van a decir, nosotros queremos que, por ejemplo, no sé, participen de los consejos de profesores o participen de una reunión de apoderados o queremos que se involucren en tal o cual cosa. Entonces, es bien importante que en el proceso de inserción, que está, ¿no es cierto?, acompañado de parte de sus tutores y tutoras, ustedes tengan y ahí hagan estas preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis labores? Porque en la medida eso les va a dar, en la medida que sepan, les va a dar confianza y seguridad, que era un poco de las cosas que ustedes decían que eran algunas de las preocupaciones que tenían. También tienen derecho a ser informados e informadas sobre los criterios, instrumentos y resultados de la evaluación, ¿ya? Que a ustedes le hacen. Y esto es súper importante, ser informados de forma oportuna. Ujú. Por lo tanto, también ustedes, los derechos también se exigen, ¿no? Entonces, esperamos que los tutores, las tutoras, los profesionales guías estén atentos a informarles sobre los criterios, sobre los instrumentos con los cuales les van a evaluar y también los resultados y también retroalimentarlos y retroalimentarlas, pero si eso no ocurre, ustedes están en su legítimo derecho de solicitarlo, ¿ya? Es súper importante que eso no tiene por qué ser, digamos, y si lo hacen de manera oportuna, eso permite también establecer una relación más fluida respecto de lo que se va a ir generando en el proceso de práctica. También tienen derecho a ser escuchados y escuchadas y participar del proceso informativo en instancias de reunión individuales, es decir, ustedes van a tener reuniones individuales con sus tutores y tutoras y también van a tener reuniones grupales sobre la formación práctica. Y ahí está esto de la tríada formativa que María Eugenia les explicaba, ¿no es cierto? Muchas veces, y eso también es importante que sepan, que muchas veces para quienes, por ejemplo, se insertan en colegios, los profesionales guía a veces no tienen todo el tiempo para estar, ¿no es cierto?, juntándose con el tutor y con ustedes y largas reuniones, pero sí nosotros hemos indicado cada vez más la necesidad de que por último, a través de Zoom o en reuniones cortitas puedan irles, digamos, irles generando este acompañamiento. Y si es que ese acompañamiento es insuficiente, ustedes tienen a sus tutores y tutoras que van a estar, que tienen el rol de estar con ustedes para que puedan ir solicitando estos aspectos. Es decir, ha pasado muchas veces que la relación con los profesionales guía no se da de manera tan fluida e interceden los tutores o tutoras de práctica y esas situaciones se resuelven. Em, vamos a... les voy a invitar a ver ahora, entre medio, esos como son los derechos en términos generales, que es importante que ustedes los conozcan. Y vamos a distender un ratito con un video, mientras yo voy a leer el chat para ver si puedo aclarar las dudas que van surgiendo. Are you adept at Excel? No. Powerful. Leslie, si abres, No. no estás compartiendo tu pantalla, si abres el chat, Eh, no se comparte sí, el ya chat. lo... Mm. Sure. Not really.
exactly in what area of technology are you proficient? Snapchat, Pinterest, Instagram, Vine, Twitter. You know, the big ones. I'm surprised you didn't say Facebook. That's for old people, like my parents. That's funny. Well, Amy, when you're working for me, you have to have those kind of research skills because I'll send you things for you to comb through and get the answers and send them to me. So for that, you got to be really good at technology. For stuff like that, no problem. I'll just ask Siri. You'll just ask Siri? You know, Siri tell me this, Siri find me that. We're all good at getting you the answers. Tell Siri I want you ready to go at 8 sharp each and every morning. I don't understand What don't you understand? what you just said. You don't understand be ready to go? No. You said 8, right? Yes. 8 like in the morning 8? Yes, in the morning. Yeah. That kind of doesn't work for me. Who gets up at 8? I Ya, pusimos esto, si bien es cierto, aquí hay una caricatura, ¿no es cierto?, de una situación profesional. Es importante también que nosotros entendamos que cuando hacemos nuestra práctica profesional, y qué es lo que sucede en el mundo laboral, ¿no es cierto? Las prácticas profesionales están diseñadas para generarnos una inmersión lo menos traumática posible en el mundo laboral, ¿ya? Entonces, una de las cuestiones que ustedes tienen que saber es que los centros de práctica no se adecúan a nosotros, sino que somos nosotros, y es como en la vida laboral, ¿no es cierto? Nosotros nos adecuamos al espacio laboral, nosotros nos adecuamos al centro de práctica. Por lo tanto, por eso decía, dentro de los derechos es súper importante que ustedes se informen respecto de qué es lo que esperan de ustedes, porque en función de esos criterios se les va a evaluar, ¿ya? Es vital que, digamos, una de las competencias, una de las habilidades que se espera es la de adaptación a esos espacios. Entonces, para adaptarnos tenemos que conocer qué es lo que se espera. Tengo una situación ahí como media caricaturesca de una entrevista de trabajo, pero eventualmente no necesariamente no existe así. Comentarles entonces, no sé, voy a abrir, eh, ya. Eh, ¿Cuáles son nuestras responsabilidades entonces en los contextos de práctica profesional? Tanto para el área de la educación como para el área de la salud. Por ley se exige contar con idoneidad moral y no presentar inhabilidades para trabajar con niños, niñas y adolescentes, y eso se acredita mediante un certificado de inhabilidad del registro civil y certificado de maltrato relevantes vigentes. Es muy probable que los centros de práctica les soliciten esto porque es ley. Nadie, por ejemplo, en el área de la educación puede trabajar si no tiene esos antecedentes, digamos, limpios, por decirlo de alguna manera. Entonces es importante también que ustedes conozcan esto y si llegan a un centro de práctica y se los piden, está dentro de la ley. Ujú. Otra responsabilidad es que tanto como tengo el derecho de que se me respete mi integridad física y moral y mis derechos, una responsabilidad es respetar la integridad física y moral de las personas con quienes se relacionan en sus actividades de práctica, no pudiendo ejercer tratos discriminatorios, vejatorios o degradantes, ni maltratos físicos o psicológicos. Eso también es súper importante que lo tengan claro. Porque así como tenemos, ¿no es cierto?, estos derechos, hay responsabilidades al respecto también que nos instalan en función de las comunidades con quienes nos vinculamos en las situaciones de práctica. Por otro lado, cumplir con requerimientos de asistencia y puntualidad, ¿no es cierto?, eh, estipulados en cada una de las actividades curriculares y formativas definidas para la práctica. Es súper importante que entiendan que la práctica profesional final requiere un 100% de asistencia, ¿ya? Entonces,
Evidentemente hay situaciones excepcionales, por ejemplo, situaciones médicas que además, de acuerdo al reglamento de prácticas de la universidad, ustedes tienen que acreditar en el centro de salud, que es la única forma de poder justificar inexistencia. Pero quiero ir a otro lado, es decir, me enfermé, no puedo ir, ¿no es cierto? También es deber respecto de un comportamiento profesional avisar con anterioridad al centro de práctica, ¿ya? Porque estamos cumpliendo un rol ahí profesional que en los centros de práctica es importante que nosotros avisemos. Nos han dicho, por ejemplo, oye, los profesionales de formación nos llaman, no sé, tienen hora de ingreso a las 8 y a las 8:15 nos llaman para avisar que tuvieron problemas, que el amigo se retrasó, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso en el área laboral, en general, digamos, tiene que ser muy excepcional. Entonces, ustedes tienen que tener también, digamos, no están en el rol de estudiantes, ya están en el rol de trabajadores y de profesionales, por lo tanto, estos aspectos de asistencia, de puntualidad, son súper relevantes para su evaluación, ¿ya? Lo otro, mantener una actitud profesional en cada una de las interacciones de las actividades en que se realiza, lo que hablábamos, el cómo ustedes se relacionan con cada uno y una de los actores que están en los centros de práctica es fundamental y tiene que ser respecto de un rol profesional, ¿ya? En algunos lugares, por eso es importante el conocimiento del centro de práctica, en algunos lugares es más relajado que otros, pero hay lugares donde se les exige ciertas formalidades, hay otros lugares donde eso es más flexible, pero es importante volver a esta lógica que nos indicaba un poco, que caracterizaba un poco el video, ¿no es cierto? Y que somos nosotros y nosotras quienes tenemos que adaptarnos al espacio laboral o al espacio de práctica y no al revés. Ujú. Obviamente, teniendo en claro cuáles son nuestros derechos, ¿no? Adecuarse a los requerimientos profesionales, administrativos y de presentación personal que el centro de práctica establezca. Por ejemplo, y eso le va a pasar mucho a los profesionales de formación de la carrera de kinesiología, ¿no es cierto? Que en el área de la salud en general se les exige un delantal, ¿no es cierto? Hay un código de vestimenta, se les exige hoy día, por ejemplo, hay muchos centros de salud que todavía les exigen la mascarilla, hay que estar súper atentos y atentas a todos esos requerimientos del centro de práctica. Y como les decíamos, también cumplir con esa normativa interna y que es responsabilidad de ustedes como profesionales en formación estar al tanto de cuál es la normativa interna del centro de práctica. ¿Ya? Eso es súper, súper, súper importante. En la medida en que nos enteremos y nos interesemos por lo que se nos pide, vamos a poder realizar este proceso de práctica que no es tan largo de la manera más óptima posible, sin dificultades, y vamos a poder concentrarnos en ir buscando los apoyos y en desarrollar, ¿no es cierto?, nuestras competencias profesionales de la manera más tranquila posible también, ¿no? Sí. No, no hay una situación contractual con los centros de práctica, ¿ya? La universidad establece, a través de la dirección de práctica o de las carreras, establece una relación que puede ser o no mediante convenios en la que se estipulan, digamos, condiciones generales para la realización de las prácticas. Si bien es cierto, nosotros conocemos que hay otras carreras, por ejemplo, no sé, que por lo general tienen prácticas pagadas, carreras, eso en el área de la educación y de la salud en el país, y no estamos hablando solamente de la UNCE, sino que en el país no se da. No sé, podemos estar o no de acuerdo con aquello, no sé, yo podría decir, pucha, sería súper bueno si están realizando y que se remunere, pero eso no es así, ¿ya? Y hay quizás una discusión país que tenemos que dar más adelante y que tiene que ver también, ¿no es cierto?, con, por ejemplo, que a los profesores que hacen de profesores guías en el colegio tampoco se les retribuye económicamente por la labor que hacen con ustedes, que es de formación. Podríamos discutir todas esas cosas, pero no es la realidad que se da y no depende de lo que establezca la universidad porque en términos nacionales funciona así. Eso.
Eh, Vamos avanzando. Ya, respecto de estas responsabilidades, es importante, como lo mencionábamos hace un momento, entender que hay aspectos normativos y legales que es bien importante que ustedes conozcan, que ya se lo hemos repetido un montón de veces, cada uno de nosotros en este rato que hemos estado conversando, pero por otro lado, hay aspectos que es probable que no estén en las normativas, que no estén en las leyes, que no estén en los protocolos, ¿no es cierto?, que no estén en las declaraciones de derechos humanos, pero que son los aspectos éticos y que es importante entenderlos porque además estamos desarrollando nuestras prácticas profesionales en un ámbito, ¿no es cierto?, que se vincula directamente con derechos sociales, ¿ya? El derecho a la educación, el derecho a la salud. No estamos vendiendo embutidos, ¿ya? No somos una fábrica de salchichas, estamos desarrollándonos profesionalmente en aspectos que son centrales respecto de la vida de la sociedad, como es el área de la educación, el área de la salud y el área de la cultura. Por lo tanto, hay un aspecto ético que puede o no estar contemplado, porque en algunos protocolos o reglamentos de algunos centros de práctica están considerados, en otros no, que tenemos que tenerlo, que poder hacer el ejercicio de internalizarlo, no solamente en el proceso de las prácticas profesionales, sino también para nuestra vida profesional futura, ¿ya? Uno de ellos, y que, digamos, de estos aspectos éticos, seleccionamos cuatro que son importantes que reflexionemos, ¿no es cierto? Uno es que como estamos situados en estos ámbitos que están relacionados directamente con derechos sociales y con beneficios para la población en general, siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro ejercicio profesional tiene que estar orientado al bien común, ¿ya? Siempre no tenemos que perder de vista a quienes estamos atendiendo, a nuestros pares, a nuestros colegas, porque además son trabajos que se realizan de mejor forma si los realizamos en comunidad, con atención también a nuestros pares, es decir, está clarísimo que en los profesionales de la salud y profesionales de la educación, cuando establecemos trabajo colaborativo con nuestros pares, con nuestros colegas, podemos generar podemos generar un ejercicio profesional mucho más rico, mucho más potente. Por lo tanto, también es importante que miren a sus pares. Eso quizás no está en el programa de su asignatura. Es probable que tampoco esté en el reglamento del centro educativo, pero sí es importante que ustedes vayan desarrollándolo porque son comportamientos, son habilidades centrales para el desarrollo de una vida profesional y laboral adecuada, ya productiva y que genera riqueza en términos, digamos, sociales. ¿Ya? Entonces, ojo con la relación hacia quienes atienden, hacia sus pares y a los demás integrantes de la comunidad. No olvidar que los centros culturales, no olvidar que los centros de salud y no olvidar que los centros educativos también están inmersos en territorios y que muchas veces no por salir de la puerta para allá se termina nuestro rol social, sino que incluso trasciende, ¿ya? Entonces es importante también que entendamos que no nos relacionamos solamente con ese espacio a puertas cerradas de la sala o a puertas cerradas de la clínica, sino que también somos responsables en términos del territorio donde se insertan nuestros centros de práctica y tenemos que tener un comportamiento, una conducta ad hoc. La responsabilidad. La responsabilidad, porque en el fondo ser responsable es entregar un servicio que estamos entregando adecuado a quienes atendemos. ¿Ya? No es la responsabilidad porque, no sé, al jefe se le ocurrió que tengo que entrar a las 8, chuta, qué lata, tengo que entrar a las 8. No, es porque es porque lo que nosotros estamos entregando, y ahí me voy a linkear al último aspecto, tiene que ser un desempeño profesional de excelencia en todo ámbito, ¿ya? Eso es lo que nos tiene que identificar. Y con valores como integridad, transparencia, honestidad, probidad. Como les decía, estos son aspectos que puede que no estén explícitos en las leyes y en las normativas, pero que sí esperamos que ustedes en su desarrollo profesional los vayan
implementando y también se rijan y también sea un marco de actuación para su práctica profesional, pero no solo para su práctica profesional, sino que para su vida en general como profesionales de la ONCE. Yo les agradezco la atención en este espacio que me tocaba a mí, que es como de aspectos de derechos eh, y responsabilidades. Lo pueden seguir conversando en sus procesos de inducción en las carreras, con sus tutores. La dirección de práctica también está abierta si tienen dudas a recibirlos y recibirlas. Así que yo ahora les voy a dejar con nuestra directora, con María Eugenia, para que siga esta jornada. Gracias. Muchas gracias, Leslie. Voy a contestar simplemente algo que me han llegado algunas preguntas por directo. Efectivamente, no hay un contrato de práctica. Pero sí hay muchos reglamentos y protocolos. Nosotros tenemos el Reglamento General de Práctica, donde está descrito los deberes y los derechos de los practicantes, de los tutores, de los coordinadores, de lo que nosotros esperamos también de los profesores guías, porque como bien decía Leslie, los profesores, las profesoras guías y los profesores guías tampoco reciben una remuneración por ese trabajo. Eso no significa que ese trabajo no sea valorado en primer lugar y que también se convierta en algo así como alguien exigiéndote cosas que no puede hacer. Entonces, yo les invito a que ustedes revisen el Reglamento General de Práctica y si ustedes aún tienen dudas, nos pueden escribir, pueden venir a la dirección de prácticas, que para quienes no saben dónde está, es la casita de prácticas, se le llamaba anteriormente, es literalmente una casa que está cuando ustedes ingresan al campus generalmente por acá por Macul. Está cuando usted ingresa a la izquierda, detrás de donde está la cabina cabina, perdón, se dice cabina, donde está el puesto de donde están los guardias. La Por ahí hay un portería. caminito, portería, eso quería decir, perdón, perdón. Muchas gracias, Marcela, no me salía la palabra. Donde está portería, mano izquierda, atrás, ahí al fondo está la casa, la dirección de práctica y ustedes son todas bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas de venir a preguntar, etcétera, si es que no han obtenido una respuesta o, no o necesitan ayuda específica con algo en particular, ¿ya? Y también para quienes se están preguntando en el chat, el reglamento de práctica, los protocolos relacionados a género, etcétera, todo lo que tenemos en el área de práctica se publica y está publicado hace tiempo ya en la comunidad virtual de prácticas. Si ustedes aún no han ingresado a esa comunidad, yo les pido que ustedes se comuniquen con su coordinador o coordinadora de prácticas para que les indiquen, porque esta es una comunidad que existe hace mucho tiempo ya y donde hay mucho, mucho material para desarrollo de habilidades desde el punto de vista autónomo, que tengan que ver con diferentes áreas que a mí me parece que les va a importar, les va a interesar mucho, como también hay otras conferencias y apoyos en muchas áreas que les pueden servir muchísimo. Ahí también voy a contestarle inmediatamente a Constanza. Constanza, nosotros entendemos que ustedes están mucho más familiarizados con un campus, la experiencia de ustedes, porque en realidad la comunidad virtual y el trabajo con plataformas existe aquí antes de un campus. Y entonces como campus tiene un corte más bien académico, administrativo académico, esta plataforma es una plataforma que es muy, muy, muy amigable, muy fácil. Y yo siempre digo, ustedes utilizan, no sé, y a lo mejor ahora se me va a caer el carneo de decir, no sé, Facebook, se meten a X o Twitter, como lo quieran denominar, Instagram y muchas aplicaciones, la aplicación del banco, la aplicación de esto. Consideren esto como una aplicación más que les ayuda y donde todos tienen acceso a ella constantemente y donde los documentos están ahí publicados oficialmente, ¿ya? Muchas Además, Taller gracias. Virtual Práctica es el espacio gestionado de forma interna desde la universidad. UCampus depende de la Universidad de Chile como gestión Tal administrativa. cual. Entonces, frente a cualquier situación que, si en algún momento, y esperemos que no pase, pero si se llegara a cortar la relación de UCampus, todo el registro histórico de lo que es el proceso de práctica quedaría en tierra de nadie. Entonces, ese es uno de los motivos por qué práctica tiene todo almacenado en la virtual práctica.
Tal cual. Bueno, la verdad es que me quedan alrededor de 5 minutos como para poder hacer una reflexión final de esta primera parte de la jornada. Trataré de hacerlo lo más breve posible, considerando todos los temas tan importantes que ustedes han traído a colación y que nosotros también pensamos son muy importantes. En la primera parte de nuestra inducción hoy, la primera actividad donde les pedimos su opinión y ustedes compartieron sus experiencias. Pero si yo pudiera extraer algunas categorías sobre las preocupaciones que teníamos en tanto a los desafíos que se nos presentan, yo diría que en términos generales hay uno que tiene que ver con las relaciones. Relaciones laborales, relaciones con los pares, relaciones con los estudiantes, relaciones con otras personas que también van a estar involucradas en este proceso, ¿verdad? Eh, Hay otra gran categoría que ustedes mencionan que tiene que ver con lo administrativo, ¿verdad? Que también es conocimiento, y voy a separar aquí, después me voy a referir al conocimiento en términos de la especialidad, pero en lo administrativo es importante también un conocimiento que no es automático, que es gradual, con el cual ustedes han comenzado este camino y que va a continuar. Y voy a ejemplificar esto, por ejemplo, en el 2015, cuando entra en efecto la ley de inclusión. Yo diría que la mitad de Chile no sabía, la mitad de los profesores de Chile no sabía que existía esa ley, en primer lugar. Y segundo, ninguno de ellos nunca había tenido que considerar lo que se pedía o se exigía al hacer efecto una ley. Entonces, a lo mejor yo digo, bueno, a mí nadie me habló de la ley de inclusión cuando yo estaba estudiando. Yo, por ejemplo, nunca estudié la ley Carin cuando yo estaba estudiando, imagínense ustedes, pero me tengo que familiarizar con ella, estudiar, aprender, y para eso está todo un sinfín de actividades y conferencias y contenidos compartidos con ustedes en la comunidad virtual que se han hecho en años anteriores, pero también está el propio trabajo autónomo que ustedes tengan que desarrollar. Desde otro punto de vista, hay una gran categoría, diría yo, que tiene que ver con las habilidades profesionales y las habilidades relacionadas a la pedagogía, finalmente, ¿no? Gestión de aula, manejo del tiempo, organización, planificación, etcétera. Entonces, ahí yo creo que cada cual tiene que hacer un ejercicio bien autocrítico y autocrítica, hacer autocrítica con donde uno sabe que está, a lo mejor le cuesta, a lo mejor yo sé que me cuesta levantarme temprano. ¿Verdad? Entonces, algo voy a tener que hacer para organizar el tiempo, para organizar mis horas de descanso, de sueño y estar preparada, porque no puedo llegar al colegio si tengo clase a las 8 de la mañana o a las 10 o a la hora que sea, y esa clase comienza a esa hora, no puedo llegar a las 10:15 y simplemente decir, hoy, perdón, no sé, voy atrasada, me quedé dormida, me cuesta despertarme. Hay que empezar a trabajar y ver cuáles son las debilidades que tenemos y qué tenemos que desarrollar para ser mejores profesionales. Yo siempre digo que finalmente cuando un profe llega tarde, un profesor o una profesora llega tarde al aula, él o la que más sufre con eso es el profesor, porque uno llega ya ansioso, ansiosa, no tiene listo lo que tiene que tener, no le prende el computador, como Lady Murphy trabaja todo al revés. Entonces, quizás ahí, en este aspecto de desarrollo de habilidades, también conocer dónde están mis fortalezas y a través de esas fortalezas trabajar entonces las debilidades. En términos de conocimiento, la práctica es fundamental cuando uno es capaz de explicarle a alguien un contenido. Uno dice, ya me lo sé. Es como también entender las diferentes fases de la metacognición, ¿no? La primera es entender el concepto, estudiarlo, pero también hay una parte en aquella donde yo explico eso a otro o a otra. Y ahí entonces sé cuán preparado estoy porque me doy cuenta que quizás al explicar me faltan algunas cosas. Entonces, en ese sentido, una de las cosas fundamentales, y lo voy a unir ahora con lo que tenía que ver en qué es lo que tengo que desarrollar. Ustedes decían confianza, parecía confianza, sí, confianza en mí mismo, en mí misma, etcétera. Esa confianza como único, desde mi punto de vista, como único uno puede enfrentarla es preparándose más. Yo les pregunto a ustedes, imagínense nosotros como equipo trabajando en esta preparación hoy. ¿Cuántas veces creen ustedes que nosotros conversamos lo que les íbamos a preguntar, lo que íbamos a escoger, cuál era lo mejor, cómo podemos, ojalá, abarcar de manera general a este gran mundo UNCE con las diferentes realidades que existen en cada carrera? Entonces, créanme que esto no lo hicimos hoy en la mañana en 5 minutos.
Y así todo, lo más probable es que alguien diga, oye, mira, no pusieron esto, no dijeron lo otro, falló acá, no pasó el PPT cuando tenía, bla, miles de cosas. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que mientras más se preparen, mientras más preparados estén para su clase, más confianza van a tener. Y lo demás se va haciendo camino al andar. Yo diría también que en ese sentido, entender qué es lo que esa preparación no solamente significa saber qué voy a hacer en mi clase o en mi atención a un paciente, en el caso de kinesiología, sino también entender cuáles son los límites en los cuales yo me puedo desenvolver. Saber que estamos trabajando con menores de edad. Eso no se nos puede olvidar. Nosotros vamos a ser los adultos y adultas responsables, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando con menores de edad. Hay que cuidar el vocabulario, hay que cuidar las formas, hay que tener paciencia. Y eso es algo que se cultiva, no es automático y no se compra tampoco. Y entender, por supuesto, y con esta idea me gustaría quedarme, entender que los derechos efectivamente se defienden. Los derechos hay que conocerlos para poder defenderlos. Entonces yo tengo que interiorizarme qué es lo que se espera de mí, qué espera mi profesor guía, qué es lo que dice el reglamento, qué es lo que espera el colegio también. Hay colegios que tienen algunas dinámicas y eso también tiene que ver con las experiencias que hayan tenido. Puede ser que ustedes hayan tenido muy buenas experiencias durante todas las prácticas anteriores o muy negativas y no sabemos cómo va a ser esta. Pero si la comunicación está y dónde está dónde está a mí me parece lo fundamental, saber que las cosas se pueden enfrentar y resolver cuando se hacen a tiempo. No al final y el último día de la práctica, entonces yo voy y digo que el profesor guía no me dijo esto o que alguien no me hizo lo otro. Nosotros hemos tenido muchas experiencias, muchas anécdotas que podríamos compartir con ustedes, y no viene el caso hacerlo ahora, de distintas situaciones en las cuales hemos tenido aciertos porque logramos identificar cuál era el problema a tiempo y actuar y reunirnos y conversar. Y hay un trabajo que hacen los tutores con ustedes, hay un trabajo que hacen los coordinadores, hay un trabajo que hace la dirección, hay un trabajo que se hace de manera mancomunada y colaborativa. Entonces, eso es importante saber a tiempo. Y por supuesto, claramente claro, o sea, yo creo que hay que querernos, ¿no? Querernos, decía, Valentina decía un toque en la espalda, claro, es decir, oye, yo llevo 4 años estudiando, estoy preparado para esto, me faltan cosas, pero voy a dar lo mejor de mí, porque finalmente nosotros nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de los practicantes UMSE, son muy bien evaluados los practicantes UMSE y los profesores UMSE, ex UMSE, pero finalmente la huella que ustedes dejen es su huella como profesional. Con el tiempo no van a decir, ah, mira, esta es fulanita de la UNCE o fulanito de la UNCE, van a decir el profesor o la profesora o el kinesiólogo o el director o directora de orquesta con su nombre y apellido. Entonces son ustedes responsables de la huella que ustedes dejan en los centros de prácticas, que en muchos casos puede convertirse en un centro laboral a futuro. O la primera referencia laboral. Si yo no he trabajado nunca, puedo dar mi centro de práctica como una referencia de cómo soy yo como profesional. Así es que les dejamos a todas y todos un abrazo muy grande, mucho ánimo, mucha energía, a comunicar y contactarse a tiempo con todas las personas que tienen que ver con este proceso de acompañamiento. Y vamos a tomar ahora 5 minutos, literalmente, para descansar, descomprimir de la pantalla, prepararse un té, un café, etcétera. Y comenzamos entonces en 5 minutos con la siguiente parte de nuestra presentación.